Mi hermano engañó a mi prometida el día de nuestra boda haciéndole creer que le había sido infiel. Le creyeron. 3 años después, mi hermana me llamó con la noticia de que todo este lío comenzó mucho antes de que yo, Ethan, 29, hombre, conociera a mi exprometida, Ashley. Comenzó con mi hermano, Ryan, y su exnovia, Taylor. Ahora, Ryan no solo estaba saliendo con esta chica. El tipo estaba completamente obsesionado. Hablamos de algo al nivel de atracción fatal. Habían estado juntos durante 3 años y él ya estaba planeando todo su futuro. Tenía el anillo elegido. Toda nuestra familia lo sabía porque no paraba de hablar de lo perfecta que era. Taylor era decente, supongo, pero nada especial para mí. Sin embargo, Ryan pensaba que era el regalo de Dios a la tierra. El chico literalmente planeaba sus fines de semana en torno al horario de trabajo de ella y se molestaba genuinamente si ella quería salir con sus amigas en lugar de con él. Mirando hacia atrás, Taylor nunca pareció estar tan interesada en él como él en ella. Durante las cenas familiares, ella era educada pero distante. Revisaba su teléfono constantemente y siempre tenía alguna excusa para irse temprano. Ryan hacía estos grandes gestos románticos, viajes sorpresa, joyas caras, noches elaboradas, y ella simplemente parecía aburrida. Pero Ryan estaba ciego ante todo. La única persona que vio a través de todo esto fue mi hermana, Olivia. Ella es 2 años menor que yo, trabaja como enfermera en el hospital del condado y siempre ha sido la persona más sensata de nuestra familia. Olivia lo supo desde el primer día. Dijo que había algo falso en ella, como si siempre estuviera actuando en lugar de ser ella misma. Esa chica está manipulando a Ryan como un violín, me dijo Olivia una vez. Y cuando termine con él, la cosa se va a poner fea. Luego vino la barbacoa familiar del infierno. Se suponía que era nuestra reunión anual del 4 de julio, toda la familia extendida, vecinos, la multitud habitual. Ryan había estado hablando de ello durante semanas porque planeaba proponer matrimonio. Al principio todo iba normal. El tío Robert estaba contando malos chistes de papá. Mi primo Scott estaba presumiendo en la cancha de voleibol. Y Ryan estaba siendo su habitual exagerado. Entonces llegó el momento. De repente, cuando el ruido comenzó a desvanecerse, Ryan se arrodilló frente a todos. Mientras todos mirábamos, esperando la palabra de Taylor, ella hizo algo inesperado. Simplemente estalló. Se levantó y soltó esta bomba sobre todos. No puedo hacer esto. No te amo, Ryan. Nunca lo he hecho. He estado tratando de forzarlo porque eres un buen chico, pero no puedo casarme con alguien cuando tengo sentimientos por otra persona. Todo el patio trasero se quedó en silencio. Incluso el perro del vecino dejó de ladrar. Ryan solo la miró como si hubiera hablado en un idioma extranjero. Entonces ella me miró directamente y dijo las palabras que básicamente arruinarían mi vida: estoy enamorada de tu hermano. Yo no tenía idea de qué decir. Solo habíamos tenido pequeñas charlas educadas en eventos familiares. Eso es todo. Pero Ryan, el tipo, perdió completamente la cabeza. Comenzó a gritar que debía haber estado a escondidas a sus espaldas, que yo era un traidor y todas esas cosas locas. Traté de explicar que literalmente no tenía idea de que Taylor se sintiera así, que nunca lo había fomentado. Ni siquiera había pensado en ella de esa manera. No importó. En su cabeza, yo le había robado a su chica de alguna manera, y eso era todo. Taylor trató de calmar las cosas, explicando que no era nada que yo hubiera hecho, que simplemente había desarrollado sentimientos con el tiempo. Pero Ryan no escuchaba nada de eso. Salió corriendo, los neumáticos chillando, toda la dramática salida. Taylor se fue justo después de él, llorando y disculpándose con todos. Olivia fue la única que se acercó a mí después. Esto no es tu culpa, dijo. Esa chica nunca se iba a casar con él, y en el fondo, él lo sabe. Eso debería haber sido el final, ¿verdad? Una chica se da cuenta de que no le gusta su novio, hace una confesión desordenada. Todo el mundo sigue con su vida. Pero Ryan, este tipo lo convirtió en su misión personal destruirme. Así que, aquí es donde las cosas se ponen realmente mal.
Después de la confesión de Taylor, genuinamente pensé que Ryan se calmaría después de unos días. Habíamos tenido peleas antes. ¿Qué hermanos no las han tenido? Y él siempre lo había superado. Lo primero que hizo Ryan fue explotar el teléfono de Taylor durante aproximadamente una semana. Ella me mostró algunos de los mensajes de texto más tarde. Sí, ella siguió tratando de contactarme después de la barbacoa, pero yo lo corté muy rápido. Este tipo le enviaba como 30 mensajes al día. Todo, desde rogarle que regresara hasta llamarla con todos los nombres posibles. Comportamiento de chico realmente agradable, ¿sabes? Cuando Taylor finalmente lo bloqueó, fue entonces cuando dirigió su atención hacia mí. Al principio, era solo la típica venganza de hermanos. Accidentalmente se comía la comida que yo dejaba en el refrigerador de mis padres cuando los visitaba. Convenientemente, se olvidaba de pasar los mensajes cuando la gente llamaba a la casa buscándome. Pequeña basura mezquina que en su mayoría ignoré. Pero luego comenzó a ser creativo y ahí es cuando debí haber sabido que esto no iba a pasar. Fue tras mi círculo social primero. Dejaba comentarios pasivo-agresivos en mis publicaciones. Cosas como, vaya, eso es gracioso viniendo de ti. O, interesante punto de vista de alguien que... Luego los borraba antes de que pudiera tomar una captura de pantalla. Mi mejor amigo, Jake, comenzó a actuar raro conmigo primero. Habíamos sido cercanos desde la escuela secundaria. Jugamos en el mismo equipo de baloncesto intramural en la universidad. Salíamos todos los fines de semana. Todo el asunto. De repente, Jake está actuando distante, dándome respuestas de una sola palabra, rechazando invitaciones para salir. Finalmente lo acorralé y le pregunté cuál era su problema. Resulta que Ryan le había estado contando una historia sobre cómo yo había estado hablando mal de él a sus espaldas durante años. Jake lo creyó porque, y cito, ¿por qué mentiría tu propio hermano sobre algo así? Este se convirtió en el movimiento característico de Ryan. Le decía a la gente que yo había dicho algo terrible sobre ellos, siempre con suficientes detalles específicos para hacerlo creíble. Nada de eso era cierto, pero Ryan sabía exactamente qué botones presionar con cada persona. Sin embargo, el asunto del trabajo fue lo que realmente me afectó. Estaba trabajando en esta pequeña empresa de tecnología justo después de la universidad, tal vez 30 empleados en total. Gran trabajo, buen sueldo, jefe genial que trataba a todos como adultos. De hecho, estaba a punto de ser ascendido a líder de equipo, lo que habría sido enorme para un chico con solo 2 años fuera de la escuela. Luego comenzaron a suceder cosas raras. Mi jefe mencionó de pasada que había escuchado que estaba entrevistando en otras compañías. No lo estaba. Un compañero de trabajo me preguntó por qué dije que la compañía estaba mal administrada y se dirigía a la bancarrota. Nunca dije eso. Me tomó meses darme cuenta de que Ryan había estado llamando a la oficina, fingiendo ser diferentes personas. Un reclutador que había hablado conmigo, un amigo que estaba preocupado por cosas que yo había dicho, incluso un cliente falso que afirmaba que yo había sido poco profesional. Este sociópata estaba literalmente creando identidades falsas para sabotear mi carrera. El ascenso fue para otra persona. Mi jefe comenzó a tratarme diferente. Todo el ambiente de la oficina cambió y no podía entender por qué todos pensaban de repente que yo era este empleado arrogante, desleal y que hablaba mal de la compañía. Cuando confronté a Ryan al respecto, se hizo el tonto. No sé de qué estás hablando, hombre. Tal vez la gente solo está viendo tu verdadero yo ahora. Con esa sonrisa de suficiencia que me hacía querer golpearle la estúpida cara. Traté de hablar con mis padres, pensando que le harían entrar en razón. Gran error. Ya habían comprado su narrativa de que yo era esta persona manipuladora que había robado a su novia y ahora estaba haciéndose la víctima. Mi madre incluso dijo, bueno, cariño, tal vez esto es karma por lo que le hiciste a la relación de Taylor. Lo que yo hice, literalmente no hice nada excepto existir en la misma familia que una chica que tenía sentimientos que yo no pedí y no quería. Pero según mis padres, Ryan era la víctima aquí. Yo solo estaba causando drama y necesitaba asumir la responsabilidad de mis acciones. La única persona que vio a través de Ryan fue Olivia.
Ella me llamaba después de las cenas familiares donde Ryan se ponía su acto de víctima, diciéndome que no escuchara sus tonterías. Ella trató de defenderme ante nuestros padres, pero ellos ya habían tomado una decisión. Bien, chicos, aquí es donde la historia realmente se sale de control. Aquí es donde la venganza de Ryan pasó de una pequeña rivalidad entre hermanos a algo completamente psicótico. Conocí a Ashley unos 2 años después del desastre de Taylor. Para entonces, básicamente había descartado mi relación con Ryan y estaba tratando de seguir adelante con mi vida. Había conseguido un nuevo trabajo en una compañía diferente. La anterior nunca se recuperó realmente de todo el sabotaje de Ryan. Me mudé a mi propio apartamento al otro lado de la ciudad y en realidad me estaba yendo bastante bien. Ella era divertida, inteligente, tenía este sentido del humor seco que encajaba perfectamente con el mío. Creció en un pueblo pequeño a 1 hora de la ciudad, venía de esta gran familia irlandesa donde todos hablaban al mismo tiempo y tenían opiniones sobre todo. Completamente opuesto a la tontería pasivo-agresiva de mi familia. Salimos durante aproximadamente 1 año y medio antes de que le propusiera matrimonio. Dijo que sí antes de que terminara la pregunta. Ambos teníamos trabajos estables, objetivos de vida similares. Se sentía bien. Planear la boda fue incluso divertido, lo que todos nos dijeron que era raro. La familia de Ashley me recibió inmediatamente. Por primera vez en años, sentí que era parte de una verdadera familia de nuevo. Mis padres también me apoyaron, lo que me sorprendió. Parecían genuinamente felices de que hubiera encontrado a alguien. Olivia estaba emocionada por mí. Ella amó a Ashley desde el momento en que se conocieron. Dijo que era obvio lo felices que nos hacíamos el uno al otro. Ella ayudó con la planificación de la boda, le organizó a Ashley una despedida de soltera, incluso se puso de pie como uno de mis padrinos ya que estábamos haciendo una fiesta de bodas mixta. Tener su apoyo significó todo para mí. Ryan, por otro lado, había estado sospechosamente callado durante todo el periodo de compromiso. Aparecía en las cenas familiares cuando traía a Ashley, mantenía conversaciones educadas, incluso nos felicitó cuando anunciamos la fecha de la boda. Debería haber sabido que algo andaba mal. Esto era demasiado normal para él. Pero yo era feliz, ¿saben? Quería creer que tal vez Ryan finalmente había pasado página, había encontrado algo de paz y había decidido dejar ir el asunto de Taylor. La boda estaba programada para un sábado de junio en este lugar a unos 20 minutos de la ciudad. Nada demasiado loco, tal vez 80 personas, ceremonia al aire libre, recepción en el mismo edificio. Ashley quería algo simple y elegante. Y honestamente, me habría casado con ella en el baño de una gasolinera si eso era lo que ella quería. Decidimos mantenerlo tradicional, sin vernos la noche antes de la boda. Ashley se quedaba en casa de sus padres con sus damas de honor y se suponía que yo iba a tener una despedida de soltero que mis amigos habían planeado. Excepto que realmente no tenía ganas de ir de fiesta. Estaba nervioso, emocionado, solo quería un poco de tiempo tranquilo para pensar en todo. Así que en lugar de ir a bares con los chicos, conseguí una habitación en este hotel cerca del lugar. Le dije a todos que solo quería relajarme, ver un poco de televisión, dormir bien antes del gran día. Mis amigos lo respetaron, incluso apagué mi teléfono alrededor de las 9 de la noche porque no quería distracciones. Para cuando me desperté a la mañana siguiente, me vestí y me dirigía, se aclara la garganta, el lugar, ya había terminado. Simplemente no lo sabía todavía. Esta es la parte más difícil de la historia de escribir. Incluso ahora, años después, pensar en ese día me enferma. Llegué al lugar unas 2 horas antes de que comenzara la ceremonia. De hecho, estaba de muy buen humor. Pensando en cómo en unas pocas horas estaría casado con el amor de mi vida. El estacionamiento debería haber sido mi primera pista de que algo andaba mal. Demasiados autos para tan temprano. Y podía ver a la gente parada en grupos hablando en esas voces bajas y serias que generalmente significan que algo malo había sucedido. Entré al lugar. Las decoraciones todavía estaban puestas. Las flores estaban en su lugar, pero había esta atmósfera de, ni siquiera sé cómo describirla, como entrar en tu propio funeral. La dama de honor de Ashley, Chloe, me vio primero. La expresión de su rostro era de puro asco.
No tristeza, no decepción, asco. Caminó directamente hacia mí y me dio una bofetada lo suficientemente fuerte como para que mis oídos zumbaran. ¿Cómo pudiste hacerle esto? ¿Cómo pudiste hacerle esto a Ashley?, gritó. Todos en la habitación se giraron para mirarnos. La familia de Ashley, mis padrinos, invitados al azar que ya habían llegado. Todos mirándome como si fuera una especie de monstruo. No tenía idea de lo que estaba hablando. Pregunté dónde estaba Ashley. Dije que necesitaba hablar con ella, averiguar qué estaba pasando. Chloe se rió. Un sonido amargo y enojado que me erizó la piel. Se fue, pedazo de basura. Se fue y nunca volverá. Ella sabe lo que hiciste. Fue entonces cuando Ryan salió de la multitud. Mi propio hermano, con su smoking de padrino, pareciendo que estaba asistiendo a mi ejecución en lugar de mi boda, y tenía esta expresión de satisfacción en su rostro. Lo siento, hombre, dijo lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. No quería ser yo quien se lo dijera, pero no podía dejar que se casara contigo sin saber la verdad. Sacó su teléfono y comenzó a mostrar fotos a la gente. Yo no podía verlas desde donde estaba parado, pero podía ver las reacciones de todos. Conmoción, asco, ira. Lo que sea que Ryan les estaba mostrando, era increíblemente convincente. Ethan, esta es Vanessa, anunció Ryan a la sala. Ella se presentó porque no podía vivir más con la culpa. Ha estado viendo a mi hermano durante 4 meses, incluida la noche anterior. Una mujer salió de la parte de atrás de la sala, de unos 25 años, cabello rubio, con un vestido que era demasiado formal para alguien que supuestamente solo estaba de paso para confesar una aventura. Parecía increíblemente nerviosa, seguía mirando a Ryan como si estuviera esperando que él le dijera qué decir a continuación. Pero hizo su papel a la perfección. Lo siento mucho, dijo, y le daré crédito. Sonaba genuinamente molesta. Nunca quise que llegara tan lejos. Él me dijo que iba a cancelar la boda, que la iba a dejar por mí. Cuando descubrí que todavía iba a seguir adelante, no pude quedarme callada. Intenté hablar, traté de explicar que nunca había visto a esta mujer en mi vida, pero nadie quería escuchar. Ryan les mostró mensajes de texto entre yo y Vanessa, fotos íntimas que supuestamente probaban que habíamos estado juntos, incluso un vídeo que afirmó que nos mostraba a ella y a mí juntos la noche anterior. La peor parte fue ver a mis propios padres simplemente parados allí en silencio. No me defendieron, no cuestionaron la historia de Ryan, ni siquiera parecían sorprendidos. Mi madre incluso asintió cuando Ryan explicó lo decepcionado que estaba de tener que exponer a su propio hermano. Seguí pidiendo ver esta supuesta evidencia, exigiendo que alguien me mostrara estas fotos y mensajes que supuestamente probaban que estaba siendo infiel. Pero Ryan lo jugó perfectamente. Dijo que ya le había mostrado todo a Ashley y a su familia, que habían visto suficiente, que no tenía sentido humillarme más haciéndolo público. Alguien mencionó llamar a Ashley, tratando de hacer que regresara para que pudiéramos resolver esto. Fue entonces cuando Ryan soltó la bomba final. Ella no quiere verlo. Lo dejó muy claro. Dijo que si intenta contactarla, llamará a la policía. La sala se quedó completamente en silencio después de eso. Ni siquiera yo sabía qué decir. La mujer con la que se suponía que me casaría en menos de 2 horas pensaba que yo era un cabrón infiel. Me quedé allí en mi smoking frente a todos nuestros amigos y familiares y vi cómo mi vida entera se desmoronaba. La boda se canceló. Ashley se había ido. Todos los que me importaban pensaban que yo era un mentiroso, un pedazo de basura infiel. Y mi propio hermano era el que sostenía el fósforo que lo quemó todo. Ni siquiera luché en ese momento. ¿Cuál era el punto? Nadie iba a creerme sobre la evidencia que Ryan había fabricado. Nadie iba a tomar mi palabra sobre el testimonio de su mujer misteriosa. El daño estaba hecho. Salí de ese lugar y conduje directamente a casa. No hablé con nadie. No intenté explicarme. Ni siquiera me quité el smoking. Simplemente me senté en mi apartamento y miré la pared, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Mi teléfono comenzó a sonar alrededor de la hora de la cena, el número de Ashley. Por una fracción de segundo,
pensé que tal vez se había dado cuenta de que todo era un montaje, que quería escuchar mi versión de la historia. Contesté al primer timbrazo. Nunca vuelvas a contactarme, dijo. Su voz era fría, completamente diferente a la mujer de la que me había enamorado. Si me llamas, si me envías un mensaje de texto, si vienes a mi casa o a mi trabajo, llamaré a la policía. Hemos terminado para siempre. Colgó antes de que pudiera decir una palabra. Pero luego Ryan decidió aparecer. Se presentó en mi apartamento alrededor de la medianoche, todavía con su smoking, pareciendo que acababa de ganar la lotería. Abrí la puerta. Me sonrió. De hecho, sonrió. ¿Qué se siente?, preguntó. Fue entonces cuando algo dentro de mí se rompió. Todos los años de su pequeña venganza, todas las mentiras, toda la manipulación, todo volvió a mí a la vez. Lo agarré por el cuello de la camisa y lo empujé contra la pared del pasillo. Destruiste mi vida, dije con los dientes apretados. Destruiste mi vida por una chica que ni siquiera te quiso. Ryan se rió mientras yo lo estaba asfixiando contra la pared. Y lo haría de nuevo, dijo. Me quitaste todo. Taylor, mi futuro, mi felicidad. Así que te quité la tuya. ¿Un trato justo? Quería darle una paliza justo ahí. Quería estrellarle la cara contra la pared hasta que se retractara de todo. Hasta que admitiera lo que había hecho a todos los que habían creído sus mentiras. Pero sabía que eso era exactamente lo que él quería. Que yo demostrara que era la persona violenta e inestable que él había pintado. Así que abrí la puerta y lo empujé hacia afuera. Se fue silbando como si acabara de tener el mejor día de su vida. Ahora, aquí está la cosa. Fui estúpido. Debería haber grabado esa conversación, pero la ira me superó. No estaba pensando con claridad y todo lo que vi fue rojo. Así que hice una cosa que parecía la mejor solución en ese momento. Me fui y seguí adelante. Pasé los siguientes 3 años tratando de reconstruir mi vida, y en su mayor parte, lo logré. Conseguí un trabajo mejor, me mudé a una ciudad diferente. Estaba bien. La única persona de mi familia con la que me mantuve en contacto fue Olivia. Ella se había mudado a Denver por trabajo, pero hablábamos cada pocas semanas. Ella nunca creyó la versión de los hechos de Ryan, y me mantuvo al tanto del drama familiar que me estaba perdiendo. Según Olivia, Ryan y Ashley se habían juntado oficialmente unos 6 meses después de mi boda arruinada. Sí, escucharon bien. Se mudaron juntos, se casaron en un año, tuvieron una hija bastante rápido después de eso. Desde fuera, parecía la familia perfecta. Ryan había conseguido todo lo que quería, y Ashley parecía feliz con su elección. Pero Olivia lo vio desde el primer día. Él no la ama, me dijo durante una de nuestras llamadas. Simplemente ama el hecho de que ganó. En el momento en que la novedad desaparezca, todo esto va a implosionar. Ella tenía razón. Ryan no era el esposo devoto y amoroso. Una vez que la tuvo atada, básicamente dejó de esforzarse. Trabajaba hasta tarde constantemente, se saltaba eventos familiares, olvidaba aniversarios y cumpleaños. Comportamiento clásico de alguien que solo estaba interesado en la persecución, no en la relación real. Olivia comenzó a recibir llamadas extrañas de Ashley, preguntando si el comportamiento de Ryan era normal, si siempre había sido tan distante y egoísta. Olivia trató de mantenerse neutral al principio, pero cada vez era más difícil ignorar los obvios problemas en su matrimonio. Luego, el mes pasado, me llamó con noticias que lo cambiaron todo. Todo se está desmoronando, dijo. Ashley descubrió que Ryan le estaba siendo infiel. Está solicitando el divorcio y Ryan simplemente se escapó a quién sabe dónde. Pero nunca vas a creer con quién estaba engañándola. Vanessa. La misma mujer que había ayudado a Ryan a incriminarme en mi boda había estado durmiendo con él a espaldas de Ashley durante años, posiblemente incluso antes del día de mi boda. La ironía era tan perfecta. La misma mujer que Ryan había usado para destruir mi relación había estado destruyendo la suya todo el tiempo. Pero aquí es donde se pone interesante. Cuando Ashley confrontó a Vanessa, esperando que lo negara todo, o al menos mostrara algo de vergüenza, Vanessa se derrumbó y lo confesó todo.
No solo la aventura, todo. Las fotos falsas, los mensajes de texto escenificados, el vídeo, todo el montaje elaborado que Ryan había orquestado para arruinar mi boda. Olivia había estado esperando este momento durante 3 años. Cuando Ashley la llamó, sollozando y pidiendo mi información de contacto, Olivia estaba lista. Necesito verlo, le había dicho Ashley a Olivia. Necesito disculparme. Necesito arreglar esto de alguna manera. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que tenía que hacer. Tengo un plan, le dije a Olivia. ¿Estás pensando lo mismo que yo?, preguntó Olivia. Estoy pensando que es hora de algo de justicia, dije. Estoy dentro, dijo ella inmediatamente. Lo que necesites que haga. Hice que Olivia se comunicara con Vanessa a través de un amigo en común, haciéndose pasar por alguien que solo quería entender lo que había sucedido. Concertamos una reunión en una cafetería en Denver con Olivia afirmando que estaba tratando de ayudar a Ashley a procesar todo y necesitaba escuchar la versión de la historia de Vanessa. Volé a Denver la semana siguiente. Olivia me había informado sobre cómo debía actuar. Comprensivo, no acusador, solo un hermano tratando de entender por qué su familia se había desmoronado. Vanessa era un desastre cuando la conocimos. Obviamente había estado llorando, parecía que no había dormido en días. La culpa la estaba carcomiendo, y estaba escrita en toda su cara. Olivia actuó a la perfección, actuando como la hermana preocupada que solo quería ayudar a todos a sanar de esta tragedia. Le pidió a Vanessa que nos explicara exactamente lo que había sucedido, alegando que ayudaría a Ashley a entender cómo las cosas habían salido tan mal. Vanessa lo contó todo. Como Ryan se le había acercado 8 meses antes de mi boda, ofreciéndole pagarle $5,000 para ayudarlo a darle una lección a su hermano. Como habían escenificado todas las fotos y mensajes de texto a lo largo de varias semanas. Como él le había enseñado exactamente qué decir y cuándo decirlo. Pero la verdadera bomba llegó cuando admitió que ella y Ryan habían estado enganchándose todo el tiempo que estuvieron planeando el montaje. Me dijo que iba a dejar a Ashley después de unos años de todos modos, dijo Vanessa, llorando abiertamente ahora. Dijo que una vez que demostrara que podía quitarle cualquier cosa a su hermano, también terminaría con ella. Siempre se suponía que era temporal. Olivia la mantuvo hablando durante más de 1 hora, grabando cada detalle del plan de Ryan. Para cuando salimos de esa cafetería, teníamos suficiente evidencia para hundirlo. A la mañana siguiente, presenté una denuncia policial por fraude y conspiración. También contacté a un abogado para presentar una demanda civil por difamación, infligir intencionalmente angustia emocional e interferencia con el contrato. Aparentemente, mi boda arruinada contaba como eso. Cuando el detective asignado a mi caso escuchó la confesión de Vanessa, de hecho silbó. Este es uno de los esquemas de venganza más elaborados que he visto, dijo. Tu hermano se esforzó mucho en destruir tu vida. El problema es que ahora está fugitivo. Su esposa dice que vació su cuenta conjunta y no ha estado en casa en 1 semana. Ryan sabía que todo esto saldría a la luz eventualmente. Había estado planeando su ruta de escape al igual que había planeado todo lo demás, pero huir solo lo hacía parecer increíblemente culpable, y nos dio tiempo para construir un caso hermético mientras se escondía donde quiera que van los cobardes a esconderse. El detective emitió una orden de arresto para Ryan, pero me advirtió que podría tomar tiempo rastrearlo. Mientras esperábamos a que Ryan cometiera un error, Ashley solicitó el divorcio y obtuvo la custodia de emergencia de su hija, Sofía. También proporcionó evidencia adicional para apoyar mi caso. Mensajes de texto entre ella y Ryan, registros financieros que mostraban pagos a Vanessa, incluso las fotos falsas originales que él le había mostrado. Mis padres finalmente me llamaron después de que se enteraron de la investigación policial. Estaban devastados. No podían creer que su hijo bueno fuera capaz de algo tan calculado y cruel. Me rogaron que volviera a casa, que me dejaran compensarme. Les dije que veríamos qué pasaba después de que Ryan enfrentara la justicia. Algunos puentes no se pueden reconstruir hasta que la persona que los quemó pague el precio. Tenía pruebas. Tenía testigos. Y tenía 3 años de rabia motivándome a llevar esto hasta el final. La caza de Ryan apenas estaba comenzando. 4 meses después de que Ryan desapareciera.
Y déjenme decirles, chicos, el sistema legal se mueve más lento que una oficina de tráfico un lunes por la mañana. Pero hemos estado ocupados construyendo lo que mi abogado, Gary, llama el caso de venganza entre hermanos más documentado que jamás haya visto. En primer lugar, Vanessa acordó cooperar plenamente con la fiscalía a cambio de inmunidad. Movimiento inteligente por su parte porque la alternativa era enfrentar cargos de conspiración ella misma. Resulta que Ryan le había pagado mucho más que los $5,000 iniciales. Durante los 8 meses que pasaron planeando mi destrucción, le había dado casi $15,000 en honorarios de consulta por ayudar a perfeccionar su pequeño plan de venganza. El rastro de papel era extenso y demostraba que esto no era una decisión espontánea. Fue una campaña cuidadosamente orquestada. Mi abogado es un fiscal de la vieja escuela convertido en abogado defensor que ha visto todo tipo de casos que puedas imaginar. Cuando le mostré por primera vez la confesión grabada de Vanessa, de hecho se rió. Tu hermano es el criminal más tonto que he visto o pensó que era tan inteligente que nunca lo atraparían, dijo Gary. De cualquier manera, está perdido. La demanda civil se movió más rápido que el caso penal. Como Ryan había huido, la corte nos permitió proceder en rebeldía, lo que significa que podíamos seguir adelante sin que él estuviera físicamente presente. Presentamos una demanda por daños, incluyendo salarios perdidos, angustia emocional y daños punitivos por la pura malicia de lo que había hecho. Pero luego Ashley se comunicó conmigo directamente. Necesito verte, dijo durante nuestra primera llamada telefónica en años. Acepté reunirme con ella. Olivia vino conmigo para darme apoyo moral. Ashley parecía un desastre. Trajo a su hija, Sofía, con ella. La niña estaba callada, bien portada, pero se podía ver la confusión en sus ojos. Sé que nada de lo que diga puede arreglar lo que te hice, comenzó Ashley, y estaba llorando antes de que terminara la frase. Destruí tu vida basándome en mentiras y nunca me perdonaré por eso. Ella explicó cómo Ryan la había manipulado. Escuché su disculpa y aunque la aprecié, pude darme cuenta de que había algo más. Luego continuó. Quiero saber si hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo, dijo en voz baja. Sé que tomaría tiempo. Sé que tendrías que aprender a confiar en mí, pero éramos tan buenos juntos antes de que Ryan lo destruyera todo. Miré a esta mujer que una vez fue el amor de mi vida. Lo que teníamos fue destruido hace años. Lo sé, pero por favor, solo danos una oportunidad. No, Ashley, está en el pasado ahora. Seguí adelante. Ella asintió, con lágrimas corriendo por su rostro. Le expliqué que esto no se trataba de guardar rencores o de ser incapaz de perdonar. Algunas cosas, una vez rotas, no se pueden arreglar por mucho que ambas personas lo deseen. Antes de irnos, volví a mirar a Sofía. Esta niña inocente no tenía idea de que su padre era un sociópata que destruyó múltiples vidas por diversión. Ella va a necesitar estabilidad, le dije a Ashley, no lo arruines. Mientras tanto, el caso penal estaba avanzando. La fiscalía había traído expertos en informática forense que analizaron la computadora y los registros telefónicos de Ryan. Encontraron borradores de las conversaciones de texto falsas que se remontaban a meses atrás e incluso una carpeta en su computadora portátil etiquetada Operación Venganza, con líneas de tiempo y notas detalladas sobre el plan. Ryan había estado cubriendo sus huellas. Se mantuvo alejado de las redes sociales, evitó usar tarjetas de crédito o cualquier cosa que pudiera ser rastreada. La policía pensó que podría estar trabajando por debajo de la mesa en algún lugar, pero no tenía pistas sólidas. La fiscal penal, Samantha, me dijo que estaban presentando cargos que podrían poner a Ryan tras las rejas por hasta 10 años si era declarado culpable de todos los cargos. Esto no es solo una disputa familiar, explicó. Tu hermano cometió crímenes graves que afectaron a múltiples víctimas durante varios años. La corte se toma este tipo de acoso sistemático muy en serio. Mis padres trataron de contactar a Ryan, con la esperanza de convencerlo de que regresara a casa y enfrentara los cargos. Todavía estaban negando el alcance de lo que había hecho, pensando que tal vez si se disculpaba y hacía las paces, todo esto podría resolverse. Tuve que aclararles eso. Ryan destruyó mi vida por diversión, les dije. Esto no es algo por lo que te disculpes para salir.
Va a ir a prisión y se merece cada día de ella. Para el 5.º mes de la investigación, teníamos suficiente evidencia para condenar a Ryan 10 veces. El único problema era encontrarlo. Pero yo conocía a Ryan mejor que nadie. Y conocía sus debilidades. Era arrogante. Necesitaba sentirse superior. Y lo más importante, no podía resistir la necesidad de jactarse de sus victorias. Tarde o temprano, cometería un error. La justicia venía por él. Era solo cuestión de tiempo. 7 meses después, la justicia finalmente ha sido servida. Y vaya si valió la pena la espera. Ryan finalmente fue capturado hace 4 semanas en Tucson, Arizona, de todos los lugares. Había estado trabajando en una obra de construcción con un nombre falso, viviendo en algún motel dudoso, básicamente existiendo como el fugitivo pedazo de basura en el que se había convertido. ¿Qué hizo que lo atraparan? Su propia estupidez, por supuesto. Aparentemente, había estado bebiendo en algún bar de mala muerte y comenzó a presumir ante extraños sobre cómo había sido más astuto que todos. Alguien en el bar pensó que sonaba sospechoso y llamó a la policía local. Cuando revisaron su identificación falsa, salió marcada y boom, estaba esposado. La llamada del detective Morrison fue uno de los mejores momentos de mi vida. Lo tenemos, dijo. Tu hermano está sentado en una celda de detención en Arizona y no irá a ninguna parte esta vez. Lo trajeron de vuelta encadenado. El juicio se movió rápido una vez que estuvo de vuelta. Su defensor público trató de negociar un acuerdo de culpabilidad, pero la fiscal no estaba dispuesta. Su cliente tuvo 6 meses para presentarse y asumir la responsabilidad, les dijo Samantha. En su lugar, eligió huir y desperdiciar el dinero de los contribuyentes en una cacería humana. Vamos a juicio. El jurado deliberó durante 2 horas. 2 horas. Volvieron con veredictos de culpabilidad en todos los cargos. Conspiración, fraude, robo de identidad, acoso, suplantación de identidad criminal y algo llamado acoso agravado porque el acoso había durado varios años. El juez lo sentenció a 8 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. También ordenó a Ryan pagar $175,000 en restitución, $75,000 para mí por daños y $100,000 para cubrir los costos judiciales y los gastos de la cacería humana. Después de la sentencia, hice algo. Puse una solicitud para visitar a Ryan en prisión. Él tomó el teléfono de su lado del cristal y por un minuto, solo nos miramos. Luego dijo lo que había estado esperando escuchar durante casi 5 años. Sé por qué estás aquí. ¿Lo sabes?, pregunté. ¿Quieres regodearte? ¿Quieres verme sufrir? Me recosté en mi silla y sonreí. En realidad, Ryan, no necesito decirte nada. Tu vida habla por sí misma. La cara de Ryan se estaba poniendo roja. Pero no había terminado. ¿Crees que ganaste? Todavía te quité todo. Destruí tu boda, tu relación con Ashley, tú. Me quitaste una cosa, Ryan. Y a cambio, perdiste todo. Tu esposa, tu hija, tu carrera, tu libertad, tu futuro. Vas a pasar años de tu vida en prisión. Lo miré directamente a los ojos. Taylor nunca te amó. Ashley descubrió quién eres realmente y te dejó. Tus propios padres están avergonzados de ti. ¿Y yo? Estoy viviendo mi mejor vida mientras tú te pudres en una jaula. Así que dime, hermano, ¿quién ganó realmente aquí? Ryan solo me miró fijamente. Y por primera vez en toda nuestra vida, no tenía nada que decir. Me levanté para irme, pero tenía una cosa más que decir. Oh, y Ryan. Taylor vive en Seattle ahora. Está casada, tiene 2 hijos, parece muy feliz. La busqué en Facebook la semana pasada. Ni siquiera recuerda tu nombre. Colgué el teléfono y me fui, dejando a Ryan sentado allí en su mono naranja, finalmente entendiendo que su obsesión le había costado todo. Finalmente, pensé que ese era el final. Había terminado con toda esta pesadilla. Pero aparentemente, el universo no había terminado de fastidiarme todavía.
Lo que sucedió a continuación es tan demente que todavía estoy tratando de procesarlo. Entonces, después de mi última reunión con Ashley, pensé que eso era todo. Ambos habíamos dicho lo que teníamos que decir, obtuvimos nuestro cierre. Fin de la historia. Me equivoqué. La semana pasada, estoy trabajando desde casa, ocupándome de mis asuntos, cuando escucho la puerta de un coche cerrarse afuera de mi apartamento. Luego, escucho a un niño llorar, lo que me llama la atención. Miro por mi ventana y casi me da un ataque al corazón. Ahí está el coche de Ashley en mi estacionamiento, y ella está sacando a esa niña del asiento trasero. La niña está llorando histéricamente. Claramente no tiene idea de lo que está pasando. Y Ashley parece estar a unos 5 minutos de un colapso mental completo. Antes de que pueda siquiera procesar lo que estoy viendo, Ashley se dirige a mi puerta con su hija a cuestas. Sé que estás ahí, está gritando. No puedo hacer esto más. Abro la puerta porque los vecinos están empezando a salir y a mirar. En el momento en que la abro, Ashley pasa por mi lado a mi apartamento, arrastrando a Sofía detrás de ella. Sofía es tu problema ahora, dice Ashley. Y juro por Dios, chicos, sonaba completamente trastornada. Nunca quise ser madre. Solo la tuve porque Ryan quería un hijo, y ahora él está en prisión, y estoy atrapada con este desastre. La niña está mirando de un lado a otro entre nosotros, llorando. Estoy parado allí en completo shock, tratando de averiguar qué diablos está pasando. Ashley comienza a despotricar sobre cómo no puede manejar ser una madre soltera, cómo la niña le recuerda demasiado a Ryan, cómo necesita empezar de nuevo sin ningún recordatorio de su antigua vida. ¿Por qué me la traes a mí? Pregunto, porque nada de esto tiene sentido. Porque eres el único hombre decente que conozco, dice ella. Ryan es un pedazo de basura. Mi padre vive al otro lado del país y no confío en ninguno de los otros hombres en mi vida. Ashley, dije, no puedo simplemente llevarme a tu hija. Así no es como funciona esto. Ella necesita a su madre. Ya no quiero ser su madre, gritó lo suficientemente fuerte como para que la niña comenzara a llorar aún más fuerte. Terminé. Me mudaré con mi hermana a California y no me la llevaré. En este punto, me estoy dando cuenta de que Ashley ha perdido completamente la cabeza. Le dije que necesitaba irse, que necesitaba ayuda, que abandonar a su hija no era una solución para nada. Pero ella ya se dirigía a la puerta. Si no te la llevas, la dejaré en una estación de bomberos o algo así, dijo. Al menos entonces será el problema de otra persona. Fue entonces cuando supe que no podía dejarla salir por esa puerta. No con esa niña. Así que llamé a la policía. Ella trató de irse, pero bloqueé la puerta hasta que llegaron los policías. Cuando llegaron, toda la situación se convirtió en una pesadilla de papeleo, llamadas telefónicas y participación de servicios sociales. En resumen, Ashley fue considerada no apta para cuidar a su hija y fue puesta bajo evaluación psiquiátrica. La niña necesitaba un lugar donde ir mientras encontraban una ubicación a largo plazo. Como yo era el único adulto estable presente que tenía alguna conexión con la situación y dado que mis padres respondieron por mí cuando los servicios sociales los llamaron, terminé con la custodia temporal de emergencia mientras resolvían una solución permanente. Eso fue hace 2 semanas. Sofía sigue aquí. Mis padres han estado ayudando, visitando todos los días. Ashley está en algún tipo de centro de tratamiento para pacientes hospitalizados y no se le permite tomar decisiones sobre el cuidado de Sofía en este momento. Sofía ha pasado por un infierno. Su padre la abandonó. Su madre trató de regalarla. Y ahora está viviendo con alguien que apenas conoce en un lugar completamente desconocido. Pero es más fuerte de lo que parece. Ella comenzó a dormir toda la noche. Y ayer me preguntó si podía ayudarme a hacer panqueques. No sé qué pasará a largo plazo, pero contactamos a los padres de Ashley y se habla de que están solicitando la custodia permanente ya que son parientes consanguíneos y tienen la estabilidad para mantenerla. La única cosa que sé con seguridad es que Sofía se merece algo mejor que la familia en la que nació. Ya sea que termine siendo yo, mis padres o los padres de Ashley, lo conseguirá. Eso es una promesa.